Y a comunicar viene precisamente Michel Suñé en su Abra Palabra. Bienvenido, Michel. Hola, buenos días a todos. Hoy nos vas a dar unos consejos muy útiles que son las razones por las que no debemos hablar como un político. Además, efectivamente, el título de ¿por qué no debes hablar como un político? Parece un poco folclórico, pero en realidad es una verdad como un templo y lo voy a argumentar con contenido, ¿vale? Existen dos escuelas bien diferenciadas de la oratoria americana y la europea. O la otra, como queréis llamarla, ¿no? La americana es esa que utilizan los políticos habitualmente, procede de Estados Unidos, es propia de los debates y tiene mucho más de interpretación que de poner lo propio en común. Sin embargo, la europea, la otra escuela, está más basada en las escuelas clásicas de los antiguos oradores de Grecia y de Roma, y es que además dos razones fundamentales. Todos somos capaces de llevarla a cabo con eficacia, lo cual no ocurre con la oratoria americana o política, y en segundo lugar es la que nos permite a medio o largo plazo mantener una imagen y una credibilidad elevadas. Que esto, no hay que ser grandes eruditos para interpretarlo, no les ocurre a los políticos, que a corto o medio plazo enseguida empieza a caer su popularidad, incluso aquellos que más nos habían sorprendido, pues llega un momento que empiezan a ser más de lo mismo y los vemos como a todos los demás. Pero eso es porque tenemos la hemeroteca, entonces lo que han dicho en un primer momento luego puede cambiar. Pero a eso vamos, ¿no? Porque ¿qué características tiene la oratoria americana, es decir, la oratoria política? Estamos hablando de un sistema de exposición que es de dos tipos. O una memorización, te aprendes de memoria un contenido que tú copias de alguien o alguien te da, o lo lees. Y entonces, evidentemente, esto significa que no estás defendiendo tus ideas propias, sino ideas ajenas que has tomado de otros compañeros o de tus asesores políticos, y que además, luego hablaremos de ello, normalmente tienes poco tiempo para interiorizar y hacer tuyos esos contenidos. Luego os explicaré por qué. ¿Esto qué significa? Que estos comunicadores se muestran encorsetados, defendiendo textos o contenidos predefinidos, teniendo que fingir porque no han interiorizado, no han hecho suyos en muchas ocasiones esos mensajes, porque son mensajes de partido, porque son comunicaciones o, entre comillas, propagandas que les llegan y tienen que defender a continuación. Y entonces está todo como muy calculado, muy interesado. Es aquello de que el que está delante de la cámara, el político de turno del partido que queráis, pues cuando dice la frase eslogan que toca en esa semana, pues mira a cámara, hace un gesto como de mucha introspección, como que se lo está creyendo de verdad y que eso es el maná de la comunicación, y todos nos damos cuenta de que está diciendo eso como podría decir lo contrario, es decir, que no nos llega al corazón. Es decir, la oratoria política tiene un halo de incomunicación porque en realidad, en esencia, se basa en que lo importante soy yo, el que comunica, y mis objetivos. Conseguir votos, lucirme, que digan que bien habla este tipo, o es mejor que la oposición, o avasallar a mis contrarios. Entonces, esto no llega, no convence, no entusiasma. Esa famosa frase de que puedes engañar a todos un poco de tiempo, puedes engañar a uno mucho tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Entonces, cuando no defiendes tus propias ideas, sino que te mueves en esta realidad, a medio plazo, incluso a corto en ocasiones, depende de cómo lo hagas, te desengañas, el público se da cuenta de que dices una cosa y la contraria con la misma entonación, con el mismo gesto, con el mismo aire, y acabas por perder credibilidad. Esto nos ocurre muchas veces. Vemos un nuevo candidato, aquello de la nueva política, ¿no? Emerge alguien con aire fresco, con una comunicación mucho más cercana, que nos motiva, que nos llega. Ocurre muchas veces políticos municipales que llegan, estos sí que llegan a la alcaldía o a las concejalías, pues por amor al servicio público, y entonces se meten y tienen esa frescura que agradecemos, pero ya luego poco a poco la vorágine política, las diputaciones, los intereses de partido, tal, los va empequeñeciendo y acaban hablando como un político, y nosotros nos desengañamos. Pierden esa esencia que les hacía como uno nuestro, un representante, alguien con el que nos podemos identificar los ciudadanos, y se convierte en otro político más que tiene los mismos tics, los mismos dejes y los mismos errores, independientemente de qué mensajes transmiten, que todos los demás. Y en ese momento
pierden nuestra confianza y su credibilidad empieza a resentirse. Entiendo que la europea, por otro lado, es pues lo contrario, ¿no? Claro, es la que tantas veces os cuento que tenemos que practicar. Primero porque todos tenemos en nuestra mochila suficientes potencialidades y capacidades para llegar a hacerlo con eficacia. ¿En qué consiste? Ideas propias, autenticidad, utilizar un guión, ser expertos en la materia que vamos a defender y sobre todo una finalidad de servicio, porque lo importante es poner lo propio en común y las mejoras o los beneficios que obtiene nuestro público gracias a ese mensaje. En consecuencia, se trata de hablar como hablamos con los nuestros de lo nuestro, aunque estemos en televisión en programa de máxima audiencia. Implica naturalidad, ser expertos en la materia, ya lo he dicho, estar convencidos, persuadidos y entusiasmados de lo que decimos para que eso, nuestra corporalidad y no solamente los mensajes, lo contagien a cuantos nos escuchan. Hacemos un discurso único en cada ocasión con un guión bien trabajado, pero repentizando, es decir, creando algo nuevo, no algo ensayado que si yo lo digo por la mañana y por la tarde va a ser idéntico. Esto solo se consigue memorizando o leyendo y no es lo que la gente habitualmente hacemos, ni por lo tanto lo que esperamos. Esperamos a un comunicador que es uno mismo, que es único, donde lo principal es ese mensaje y ese público al que se dirige, y esto sí que engancha, enamora, seduce y provoca adhesión, fidelidad y una cierta simpatía y complicidad que se prolonga en el tiempo. Y a estas personas que las vemos auténticas y que comunican lo que viven en ese momento, ojo, no se trata de esos superoradores, no son personas infalibles que no meten la pata, que no se equivocan, pero contagian esa verdad y eso arrastra y se les permite mucho más que al que sabes que te está haciendo un teatrillo, por decirlo de una manera sencilla. Claro, Michel, pero ¿qué ocurre si nos dedicamos a la política? Porque ya hemos mencionado que aunque aparezca de repente alguien nuevo, poco a poco como que se va yendo hacia ese otro tipo de oratoria americana. Es que mi experiencia como entrenador de oradores, incluidos políticos, me demuestra que es dificilísimo. Yo los entiendo y bueno, es así, ¿no? Es frustrante incluso porque es verdad que hay que intentarlo, pero el entorno permanentemente condiciona en la dirección contraria, en esos otros formatos estereotipados. ¿Por qué? Por muchos motivos. En primer lugar, por falta de tiempo. Los parlamentarios viven a toque de corneta su agenda, llegan a defender un tema, a menudo no les ha dado tiempo de trabajarlo, reciben los contenidos escritos por sus asesores o por el partido o los mensajes estereotipados que deben comunicar en cada momento. Son temas a menudo que ni les va ni les viene. A un partido determinado le puede interesar mucho la política de Aragón en determinadas áreas, pero a lo mejor la amnistía en su momento pues es un tema que les queda más alejado, que no tienen una idea un compromiso tan determinado con ese mensaje, ¿no? Entonces no tienen la capacidad ni el tiempo para interiorizar ciertos discursos, para hacerlos suyos. Además, las disciplinas y las exigencias de partido a menudo les quitan voz, en el sentido de no, tú no puedes disentir de lo que decimos todos los demás, tienes que adaptarte a este mensaje y si no acabarás estando fuera. Hay unas presiones externas e internas que muchas veces incluso lo políticamente correcto o lo estratégicamente adecuado hace que una verdad como un templo que él tiene clara y que querría transmitir no pueda en ese momento o nunca ponerla en común. Y esto, quieras o no, es que no podemos mentir siempre a todos, se nos acaba notando. Y tú lo decías, ahora hay mucha información, no solo en hemerotecas, sino videotecas que puedes escuchar, pero si este es el mismo que me decía ayer que no, y ahora me está diciendo que sí, con el mismo traje, la misma mirada, la misma postura, e incluso frases prácticamente idénticas a las que defendía lo contrario, ¿no? Entonces, incluso motivos de transparencia, de confidencialidad, incluso, pues eso, la estrategia política o esa terrible polarización que vivimos en el ámbito del pensamiento político, con esas ideologías que priman a lo que es realmente los intereses de los ciudadanos de los países, incluso de los partidos políticos, ¿no? Se prima el posicionamiento, eres blanco o negro, eres azul o rojo, eres verde o morado, y no hay más opciones, no hay las zonas intermedias, con lo cual aquello del parlamento que viene de parlar, que esto pues está relacionado con el diálogo es siempre o debería ser siempre una investigación de la verdad. Pero ahora lo que nos encontramos son con monólogos yustapuestos que además los tienen escritos. El control al gobierno, pues la oposición dice lo que pensaba que tiene que decir, el gobierno contesta lo que tenía escrito, la oposición
vuelve a contestar lo que tenía escrito y así nos encontramos con que cada uno emite discursos, monólogos y que no tienen ninguna conexión. Yo te pregunto por dónde comiste ayer y tú me contestas que las rosas huelen muy bien, ¿no? Pues fenomenal, pero en realidad eso no es hacer política y mucho menos avanzar, porque además deberíamos centrarnos, los políticos deberían centrarse en lo que nos une, no en lo que nos separa. Y así, en vez de polarizar, trabajaríamos en común en pro de un beneficio, pero esto, tú pones una cara que es evidente, los oyentes también, esto es pues una ciencia ficción absoluta, ¿no? Hombre, muchas veces parece que el programa electoral me refiero, atacar al otro, ¿no? No proponer soluciones, como decías, esos puntos de encuentro, sino todo lo que él diga, mal, o cuántas veces ocurre que hay un cambio de poder y el que llega arrasa con todo lo anterior sin preservar pues el bien común, ¿no? Porque claro, si los griegos levantaran la cabeza con esto de la política, volverían a enterrarse. Yo imagino que alguno habría de este perfil que sería el que ahora estaría en política, ¿no? Pero la mayoría se buscaba otra cosa y tú lo has dicho muy bien. A ver, lo que se trata es de avasallar al contrario y de decir, no defiendo mis políticas ni posturas, sino que descalifico las de mis oponentes y de esta manera pues no hay un mensaje, un avance real, ¿no? Con todo, si te vas a dedicar a la política o lo estás haciendo ya, tienes que trabajar dos sistemas de exposición que no son nada recomendables, pero los tienes que dominar. La lectura, vas a tener que hacerlo mucho en el Parlamento sobre todo, pues trabaja las técnicas de lectura adelantada que te permiten no hacer tuyo el mensaje al 100%, pero por lo menos sí filtrarlo por tu personalidad para interpretarlo de una manera, dentro de lo que cabe, podríamos llamarlo más natural o menos actriz, ¿no? de lo corriente. Esto no requiere talento, simplemente un entrenamiento adecuado, un proceso técnico y eso sí, voluntad y constancia. Hacerlo en el tiempo te ayuda a leer con más eficacia. Hay que ver cómo leen nuestros políticos, muchos de ellos, que es que no hay quien los entienda, ni ellos tienen tantas ganas de acabar que van a toda mecha y lo que nos falta para un sistema de exposición que nos aburre y que nos exige un sobreesfuerzo. Quien se ve ahora los programas parlamentarios, esas largas sesiones, pues algún periodista que os toca por necesidad contractual y el resto pues nada, ¿no? Y luego también hay que trabajar, si te toca memorizar, aquí más que las técnicas de oratoria, yo os recomiendo no que vengáis a entrenar conmigo, sino que en esa parcela concreta trabajar técnicas de interpretación, artes escénicas, teatro, porque ahí sí que eso es mucho más parecido a lo que tenéis que hacer, aprender un texto y, entre comillas, recitarlo de una manera verbal y corporal y extralingüística más creíble, ¿no? En cualquier caso, lo que yo siempre les digo a los políticos que vienen a trabajar conmigo, hazlo, habla como si no fueras político, por lo menos al principio, inténtalo, llévalos a ese terreno siempre. Dejen, ¿no? Esto los chinos lo dicen muy bien, ¿no? Si quieres darle al árbol, apunta al cielo. Vale, en política sabes que al final no te van a dejar, pero tú ponte esos límites arriba, apunta al cielo, trata de hacerlo así, mientras puedas y mientras te dejen, cuando no, pues flexibilidad, no queda otro remedio, pero este tipo de políticos son los que se diferencian del resto, los que gustan a los demás, a los ciudadanos, pero por desgracia no suelen gustar a los dirigentes ni a tus compañeros de partido. Por lo tanto, estas recomendaciones de por qué no hablar como un político se extienden con más vehemencia si cabe para el resto de comunicadores. Claro, ahí ya no es una recomendación, es una imposición. Si tú te vas a dedicar a hablar en público y no eres político o un directivo que tiene que hacer funciones políticas, que esto a veces ocurre, aplica la oratoria europea en todo caso, no olvídate de la oratoria política. Esto implica recrear ideas propias, ser tú mismo, dominar, ser experto en la materia, querer y aceptar que te desnudas ante el público y te muestras como eres, con tus puntos fuertes y también con algunas carencias, como todos tenemos. Lo importante es poner lo propio en común, hablar de corazón a corazón, escuchar con los oídos, con los ojos y con el corazón a mi público durante el mensaje y después también ese feedback que tan importante es, e incluso antes, para adecuar el mensaje a cada perfil de audiencia y, en definitiva, sentir la comunicación y ser humildes, que esto a muchos políticos al principio puede ocurrir que lo sean, pero después los egos les empiezan a envolver en celofanes de mucho tipo, ¿no? Seguro que ahora todos vemos esos discursos políticos con otros ojos. Bueno, lo que sí que os puedo decir es que si conocéis a algún político del perfil que sea, que hable con la oratoria europea más que con la política, plantearos que igual es buena idea votarlo, por lo menos hasta que cambie, ¿no? Luego ya veremos. Pues Michel Sunyer, muchísimas gracias por habernos explicado tan bien por qué no debemos hablar como un político. Hasta pronto.
Antena Aragón.